tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. A los que no he podido saludar. Créanme que siempre es complejo pararse en este lugar, de una responsabilidad enorme, y especialmente hoy día porque siento que me siento débil. Me siento débil. Siento que este tema en cierta forma sigue obrando en mi corazón y me sigue dando vuelta y vuelta. Y créanme que siento que es bueno sentirse débil. Necesitamos sentirnos débiles, falibles delante del Señor, con una necesidad tremenda de que Él nos hable, que toque nuestro corazón, que toque mi vida específicamente. Necesitamos de Él. Así que, independiente de que Renato oró por mí, yo voy a abrir mi boca para pedir al Señor que ponga la gracia, que hable Él. Amén. Padre, estamos aquí con una necesidad tremenda de escucharte aquí, de que tú nos hables, de que tú toques la fibra de nuestro corazón y que esta palabra que surge de ti sea efectiva en nuestras vidas. Señor, trae claridad respecto a algunas cosas. Seguramente, Padre, tú estás hablando a nuestro corazón. Tienes algo con nosotros. Tienes un propósito, Señor, en nuestras vidas. Quieres transformarnos. Papito, pongo mi vida en tus manos. Sigue orando en mi corazón, Señor. Gracias por sentirme débil, por sentirme necesitado. Gracias porque no sabes que te necesito tanto en mi vida, Señor. Sin ti, Señor, no puedo hacer nada. Papito, gracias. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartirles un versículo que habla de las bodas. ¿Ya? Lucas 14, 16, 24, por favor. Si lo pueden ubicar ahí en los teléfonos, en la Biblia, anótenlo. ¿Ya? Lucas 14, 16, 24. El contexto es una parábola de Jesús que habla del banquete de las bodas. ¿Ya? Y dice así: Sucede con el reino de los cielos, como es como un rey que hizo un banquete. ¿Están leyendo? ¿Está así, parte así o no? ¿No? Es que parece que tengo... Estoy leyendo otra versión. Estoy leyendo otra versión. Voy a buscar otra más conocida. Y si quieres te la leo. Ya, por favor, ayúdame con eso. Lucas entonces, capítulo 14, versículo 16. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos,
Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por las salidas, y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Buen texto, ¿qué les parece? Es un texto, es una parábola que, si bien es cierto, Jesús la compartió 2000 años atrás, o casi 2000, ¿ya? Un poco más. Y hoy día se refleja plenamente esa parábola en medio nuestro. Cómo esa parábola pasó a ser una profecía en nuestras vidas, en la vida del ser humano. Cómo ha ido aconteciendo paso tras paso cada una de las cosas que Jesús dijo respecto a esa parábola hoy día. Esos mancos, esos enfermos que estaban en las plazas, que no eran los convidados en cierta forma, que venimos siendo nosotros, estamos hoy día aquí a espera de esa boda. ¿Amén? ¿Quién está contento porque estamos convidados a esa tremenda boda? ¿Ah? Y somos parte de esa boda, porque ahí en otras versiones habla de lo siguiente, habla de que había un personaje que lo encuentra, seguramente después de eso puede que salga, alguien que estaba ahí en medio de esa boda y no andaba vestido, sino que andaba como un pordiosero, y el rey se encuentra con él y le dice: tú no tienes nada que hacer aquí, ándate afuera. Ya, y lo sacaron. Toda esa gente que entró a la boda, nosotros, se nos cambiaron nuestras ropas. Todas nuestras ropas fueron cambiadas, porque teníamos que estar listos para la boda. ¿Cierto? Entonces, nuestra vida tiene que ser limpia, tiene que ir siendo limpia a través de la obra del Espíritu, nuestra voluntad, nuestra obediencia, todas las cosas que están generándose en nuestra vida, tienen que ir preparando esas ropas, nuestras ropas, gracias, para esa boda. Ese es nuestro objetivo número 1, entrar a la boda y que el Señor no nos pille ahí y nos diga: ¿qué andáis haciendo con esa ropa? No es la vestimenta adecuada. La vestimenta adecuada es lino fino. ¿Ah? Y ese es el objetivo nuestro. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo realizamos esta limpieza? Y es a través de
la sangre de Cristo. Saben ustedes que el tema de hoy día tiene relación con la justicia, ¿ya? Pero la justicia relacionada con la obediencia. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la obediencia? ¿Ya? Entonces, hay un texto que no sé si alcanzan a ver ustedes desde ahí, ¿ya? Dice fe más obediencia igual justicia. ¿Ya? Fe es una especie de ecuación, ¿ya? Fe y obediencia igual justicia. ¿A ver? Entonces, ¿qué relación tiene la fe, la obediencia y la justicia? Hay algo que tiene que producirse en nuestra vida, ¿ya? A través de la fe. Todos nosotros, para estar aquí, para estar sentados acá, para haber entrado a este lugar, tiene que haberse producido en su corazón la fe, el don de Dios, fe. ¿Cierto? Si no, no estaríamos escuchando la palabra, no estaríamos escuchando y alabando al Señor. Por lo tanto, la fe la tenemos. Segundo, la obediencia. Hemos hablado de la obediencia. ¿Cuáles son los beneficios? Porque es un beneficio. Dentro del reino de Dios, el ser obediente es un beneficio. Tarde o temprano, esa fe, esa obediencia, va a resultar en algo tremendamente positivo en tu vida. Tarde o temprano. Si yo obedezco a Dios, el resultado va a ser bendición. Si yo obedezco a Dios, el resultado va a ser bendición. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver la justicia aquí? Seguramente más de alguno de la justicia, tal como la obediencia, también la justicia me hacía así como, esta palabra. Esta palabra se repite mucho en la Biblia. Siempre estamos hablando de un Dios justo, de la justicia de Dios. Se repite constantemente la justicia. El caso tuyo hoy día que contás un testimonio, una situación que está viviendo, tiene que ver con la justicia. Todas las situaciones que nos ocurren a nosotros en la vida, situaciones complejas, tienen una parte bien subrayada que tiene que ver con la justicia. Uno dice, me pasó a tal situación, pucha Señor, ¿por qué no se justicia en esto? ¿A quién se le salió eso alguna vez? Señor, ¿por qué no se justicia? Esto me está complicando. Laboralmente, en toda índole, no vamos a dar detalles respecto a la justicia, porque generalmente estamos nosotros mismos a decir, ¡ay, Señor, la justicia! En cualquier situación. Entonces, es mucho más habitual hablar de justicia o tener el concepto de justicia que tengamos conciencia de lo que vemos. No sé si me explico. Está constantemente esa palabra en nuestro lenguaje, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Amén? No es lo mismo decir que se haga la voluntad de Dios en vez de decir justicia, ¿se puede cambiar esa palabra? Que después decimos así, bueno Señor, se haga la voluntad de Dios, no. Es que la voluntad del Señor siempre, voy a decir lo que creo, es justicia. Cuando Dios hace su voluntad, Decirlo de la forma, tú dijiste recién, ¿quién lo ha dicho?
su voluntad, porque no tiene mis manos, no hay, claro. El concepto de Segundo término que puede ayudar a aclarar. sí, claro. ¿Ya? Justicia tiene que ver con rectitud, ser recto en todo proceder, ser íntegro, ¿ya? Y también tiene que ver con santidad, Sí. ¿ya? O sea, estoy dando tres términos más o menos que son los más conocidos para que entendamos que cuando Dios nos habla de justicia nos está hablando de eso, de integridad, de rectitud, de santidad. Es una especie de equilibrio. Correcto. ¿Ya? La justicia, por eso que si ustedes ven el signo de. El símbolo de la justicia es una balanza. El Poder Judicial tiene una balanza, entonces tiene relación con un equilibrio que tiene que ver con los conceptos que acaba de mencionar Renato. Pero incluso hay uno que podemos también manejar más, que también tiene que ver con justicia, tiene que ver con verdad. No hay mentira, no hay engaño. Sí. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, o sea, digamos, el aporte. Justicia. En el ámbito de la escritura, la justicia es la ley inmutable. ¿Ya? La justicia tiene que ver con la ley inmutable. Cuando uno hace justicia en base a una ley, para que haya justicia tiene que haber ley. ¿Estamos claros, cierto? Entonces está hablando de lo siguiente, dice, en el ámbito de la escritura, la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Debido a la ley de la justicia, la justicia recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios, y la ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todo pecado que cometemos. Justicia. Si yo obro bien, tengo consecuencias positivas. Si obro mal, negativas. Pero a veces tú obras bien y no la justicia no viene a favor tuyo, sino que viene por una enseñanza, porque a veces la respuesta no es positiva, sino que es contraria y nosotros no vemos más allá de eso. Por eso, cuando la Aurora dijo, en esta situación, Señor, ¿qué hacemos? Cuando digo, Señor, que se haga tu justicia, porque sin embargo uno hace cosas positivas y hace cosas buenas, obra bien, y vienen cosas negativas en tu vida, pasa muchas veces. Pero el Señor va a hacer su voluntad en ese ámbito. Muchas veces usa ese tipo de situaciones para trabajar con nuestro corazón, para formarte, independiente que haya habido una situación compleja en medio, ¿ya? Pero el Señor siempre, de todas maneras, trae a la luz las situaciones. Puede tardar un tiempo, pero finalmente el Señor obra. ¿Amén? Para que en cierta forma exista justicia tiene que haber una ley. Vamos a hablar de lo que es ley. Dice, ¿qué entendemos por ley? ¿Sí o no? Es un conjunto de normas y derechos. Todo en general conocemos el concepto de ley. Todo lo que se rige en el estricto rigor, la gente que está en los congresos genera leyes, ¿ya? Por el lado espiritual, nosotros tenemos leyes espirituales y tenemos la palabra, que es una ley, ¿ya? En general. Dios nos muestra, de hecho hay un par de libros donde está la ley hebrea, de cierta forma, Deuteronomio, ahí está
Levítico, está la ley. Escuchen bien esto. Teniendo ley en el ámbito espiritual, la ley da poder al pecado. Si no existe la ley, podríamos de cierta forma decir que no hay pecado. Pero como existe la ley, está el pecado. Infringir la ley es pecado. Por lo tanto, para que exista el pecado, tiene que haber ley. Es como contradictorio, pero es la realidad. Dios establece su ley, inmediatamente establece lo que es el pecado. ¿Se entiende? Y también, al tener la ley y tener esta realidad del pecado, nos hace tremendamente impotentes, porque nosotros, en general, antes de conocer a Cristo, cuando existía la ley, queríamos, en cierta forma, cumplir la ley con nuestras fuerzas, con nuestro deseo del corazón. Queríamos que eso se produjera, ¿o no? Por lo tanto, nos hacemos impotentes frente al hecho de querer cumplir la ley. Ahora hay una buena noticia. Por favor, busquen Romanos 8, 1, 2. Aquí le vamos a poner nombre a esa ley, a la ley que estamos hablando, y después vamos a hablar de otra ley. ¿Ya? 8, 1, 2. ¿Cristian de mí? ¿Cristian la tienes? ¿Viviendo en el Espíritu? ¿Ah? ¿Título Viviendo en el Espíritu? Sí. Ahora pues, Ninguna condenación hay a los que quieren estar en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y la muerte y de la muerte. amén. ¿Se supone que la ley que había dos leyes, en cierta forma? ¿Ya? La primera ley que gobernó nuestra vida durante mucho tiempo, sin Cristo, era la ley del pecado y de la muerte. Esa asoló el mundo. Esa cayó después de que Adán pecó. ¿Cuál era la ley esa? La ley del pecado y de la muerte. Muchas veces conocemos esto como pecado y como muerte y no hablamos de la ley, ¿sí o no? Cuando yo empecé a ver este tema, leí, decía ley, y dije, oye, qué interesante, esto es una ley, esto rige la vida del mundo. La ley del pecado y de la muerte. ¿Sí o no? Pero nosotros estamos sujetos de otra ley. Cuando Cristo entró en nuestras vidas, cuando Él tomó nuestro... Eso es para que despierte. Voy a poner acá. Para la ley. Eso, cuando Cristo entró en nuestra vida, generó un cambio, ¿ah? Generó la vida. Y nosotros ya no estamos regidos por la ley
del pecado y la muerte. Amén. Y nos rige la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué les parece? Me gustó a mí este tema. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiero que levanten la mano los que están en Cristo Jesús. Chiquillos, ¿están en Cristo Jesús ustedes en el fondo? Yo levanto por ahí. Sí. Los que no andan conforme a la carne. Ahí tenemos un problemita porque la carne, nosotros no podemos dividir nuestro ser y sacar la carne. ¿Quién puede sacar la carne de su cuerpo? ¿Usted? Ahí hay uno que saca la carne, dice que es vegetariano. ¿Eh? El vegetariano lo vamos a hacer al Jan. ¿Eh? Fíjense, nuestra vida está constituida por alma, cuerpo y espíritu. ¿Ya? El cuerpo y el alma se conjugan y producen este efecto de carne. ¿Ya? La carne. Entonces, hay que hacer morir los deseos de la carne en nuestra vida constantemente. ¿Ah? Para que la ley del Espíritu en Cristo Jesús esté ahí arriba. Amén. Cuando recibimos a Cristo, más que la lucha, nuestra vida era como, todos ustedes tuvieron casetera, los más jovencitos no tuvieron casetera. Sí, también. ¿Sí? Casetera. ¿Se acuerdan de las caseteras? Ya. Bueno, las caseteras tenían en algún punto donde uno podía agarrar un cassette, ¿ya? Un cassette que estaba grabado y borrarlo. ¿Ah? Borrarlo. ¿Quién borró algún cassette alguna vez? Todos borramos cassette. ¿Ah? Y grababa ahí encima. ¿Ah? Pero se podían borrar los cassettes. Los cassettes se podían borrar. ¿Ya? El Señor, ¿qué hizo en nuestra vida? Borró ese cassette. Todas esas cosas que estaban grabadas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, y que estaban generando un daño tremendo, lo borró, ¿ya? Y lo dejó blanco, ¿ah? Listo para grabar una nueva historia. No importa el uso que le hayamos dado antes, ¿sí o no? No importa. Solo importa que el que puede y tiene el poder de hacer la grabación quiere hacerla en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Y créanme que este ejemplo es mejor con un computador. Ahí el Jan va a decir, me queda clarito, cuando te formatean. Hoy día el formateo es lo que pasa en nuestras vidas. Fíjense ustedes cuando un computador está malo y hay que formatearlo, ¿qué le pasa al computador? Queda cero. ¿Ah? Queda cero. El computador empieza a hacer cosas medias locas, se chanta, está muy quieto, no pierde velocidad, le entró un virus, le entró... Imagínense todas esas cosas que ocurren cuando vienen y te resetean. ¿Qué pasa? Queda de lo rapidito, limpio, sin nada, solamente vienen los programas originales. ¿Cierto? Qué bonito, ese ejemplo es más bonito. Ahí estamos mal. ¿Ah? Si viene el programa original en nuestra vida,
Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestro corazón, poniendo el programa original. El deseo de Él es que sacarnos todo eso, limpiarnos. ¿Amén? ¿A través de qué? De la ley de Cristo, la ley de... ¿Se acuerdan ustedes cuál era la ley? El espíritu de vida. Fíjese con el poder de la ley del espíritu de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es señal de que se va a agotar la batería. ¿Ya? Se va a agotar. En algún minuto se va a agotar. Y voy a terminar hablando así. ¿Ya? Me resetean. No traje el cargador. No eché la bolsa. Ya, pero no importa, compadre. Si no... Escuchen, la ley del poder del espíritu de vida, todas las demás leyes se sujetan a esta, cuando esta entra en rigor. ¿Ya? Por ejemplo, la ley del pecado y de la muerte, para si la ley del espíritu de vida está vigente, está. Me refiero, vamos a ir no. Me advirtieron, pero no quise hacer caso. Sí, faltó. Se hizo justicia. Todas las leyes deben sujetarse cuando la ley del espíritu de vida está en vigencia en nuestra vida. Por lo tanto, es esa la que tiene el poder máximo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en el espíritu, cuando está Cristo en nuestro corazón, las otras leyes tienen que bajar. No se someten, se someten bajo esta ley. ¿Amén? Cristo levanta una verdadera fortaleza contra nuestro adversario. ¿Quién ha experimentado eso? Todos lo hemos experimentado. Todos los testimonios que bordean nuestra vida y están en nuestra vida hablan de esto. De que cuando el Señor, cuando Cristo entra en tu vida, Él viene a protegerte y está en tu vida. Cristian, no tienes que temer, ¿no? Frente a las dificultades. El Señor va a levantar una fortaleza en medio de tu hogar. Amén. El enemigo no va a penetrar ese lugar, porque está el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida operando en nuestra vida. Tenemos que tener conciencia de esto. Muchas veces el enemigo trabaja en nuestra mente, revolotea por ahí, da vuelta y te empieza a engrupir. Te cuenta falsas cosas, te habla al oído, te pone temor en tu corazón. Temor. Y este temor lo que hace es bajar la intensidad del poder de Dios, en cierta forma. Porque hay falta de fe en nuestro corazón. No le creemos. ¿Amén? Pasa. Busquemos Salmo 37, 25, 27. ¿Ya? Repito de nuevo. Salmo 37, 25, del 25 al 27. ¿Ah? 37. Del 25 al 27. Salmo
37 del Sí. 25 al 37. 27. Dice, por Jehová son ordenados los pasos. ¿Quién puede leer eso? De ahí en adelante. Usted, ya. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Sigo? Sí. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apartar del mal y hacer bien, y vivirás para siempre. Ahí. El concepto de este versículo tiene relación con la fe y la obediencia y la justicia. ¿Ya? Cuando nosotros nos disponemos a vivir una vida en Cristo, el Señor ordena nuestros pasos. ¿Ya? Los primeros versículos hablan que Jehová ordena nuestros pasos. Y efectivamente en nuestra vida el Señor entra con orden en nuestra vida. ¿Ah? Y si caemos, porque aquí no hay infalibles, todos somos falibles, todos vamos a caer en algún minuto. Es parte del proceso de enseñanza, es parte de reconocer la humildad, es parte de sacar la soberbia de nuestro corazón, y es necesario caer. Y benditas las caídas muchas veces, porque nos han ayudado muchísimo a crecer y a tener conciencia de que estamos aquí por obra y misericordia de Dios. No es por nuestras fuerzas. Le ponemos todo el empeño, pero el que pone todo alrededor nuestro, el que nos ayuda alrededor nuestro, siempre es Dios, nuestro Padre. ¿Amén? Dice, joven fui y he envejecido, ¿ya? Y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Consecuencia. Hay una consecuencia. El justo. Nosotros estamos justificados. Cada uno de nosotros está justificado. ¿Somos justos? La verdad es que no. La verdad es que no. Es solamente porque Cristo pagó ese cargo que había en nuestra vida y sigue pagándolo hoy día constantemente, porque la posibilidad de que nosotros no pequemos más es muy difícil, prácticamente imposible. Vamos a seguir cayendo, pero la misericordia de Dios se renueva cada día. Por lo tanto, ¿somos justos? Sí, en Cristo. Él nos justifica. Él es el que pagó por nuestras faltas. Jesús es doblemente justo. Sobre su vida, no tuvo pecado en su vida, intachable. Y también tuvo que ser justo para llegar a la cruz, porque no se le escuchó ninguna queja. Él llegó a la cruz y no tuvo ninguna palabra de injusticia. Él dijo, Él pagó, yo pago. Yo pago. Más aún, nos consideró a nosotros siendo que todavía no existíamos. Todavía ni siquiera estábamos en los planes de Él. Estábamos en sus planes. Y Él pagó por nosotros.
Romanos 5:19, por favor. ¿Quién la puede leer? ¿Ya? Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto respalda lo que les comentaba adelante, de que éramos justos. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque la desobediencia, la ley, ¿de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Ah? ¿Se acuerdan de la primera parte? Dice, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí se generó la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya? Y así también, por la obediencia de Cristo, nuestro Señor, de uno, los muchos serán constituidos justos. El Señor, a través de Él, nos considera justos. No podemos vivir. Ahora, si caemos, tenemos la posibilidad de ir a donde nuestro abogado, pedirle perdón, humillarnos y quedar nuevamente limpios. Por eso que leíamos el primer texto que hablaba de las bodas. ¿Se acuerdan o no? Ahora le hace sentido un poco el texto, porque finalmente está hablando de esto. Está hablando de que en algún minuto, no sé si alguien vio usted la película o leyó el libro del Peregrino. ¿El Peregrino? ¿Alguien lo leyó? ¿Tú seguramente lo tienes que leer, El Peregrino? Juan Boone, ya. Se las cuento. Habla de la historia del cristiano, de un personaje que se llama Cristian, igual que tú, que quiere decir cristiano, por toda la vida, muestra toda su vida hasta llegar al cielo. ¿Ya? Entonces, fue escrito en 1400 y tanto. Este tipo está en la cárcel y escribió esta. Ahora, es uno de los libros más vendidos del mundo, después de la Biblia. Búsquenlo. Es chiquitito, cortito. ¿Cómo se llama? El Peregrino. El Peregrino, y hay películas. Si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar la película del Peregrino. Es buenísima, porque te muestra la realidad, muestra a Cristian como Cristian, a medida que él va buscando a Dios, quiere encontrarse con Dios, pero su espalda se le va generando una mochila gigante. Andaba con una mochila, y ya que él vivía y cargaba todas sus faltas. ¿Ya? Lo que decíamos adelante, llega un minuto en la vida, en nuestra vida, si no hacemos un reseteo de nuestro computador de vida, que empezamos a vivir lentos. Ya no podemos tener la misma velocidad porque estamos acumulando, estamos llenos, estamos tapados, estamos saturados con información y tenemos que limpiarnos, tenemos que vaciarnos. Y si más aún entra un virus, peor todavía. En el computador se pierde. No se olviden, Romanos 5:19. 5:19. La bendición, la obediencia es igual a la bendición y la desobediencia es igual a la maldición. Volvemos a los temas que habíamos tocado anteriormente. Estamos hablando de la obediencia y hoy día de la justicia. Salmos, este ya lo leímos.
vamos a hablar de un ejemplo de la fe. ¿Se acuerdan de la fe más obediencia igual justicia? ¿Ya? Quédense con esa idea. Abraham es un ejemplo perfecto de esto, de lo que estamos hablando. ¿Ya? Los judíos son el pueblo más rico, y esa es una realidad, y de influencia en el planeta. Esa es una realidad hoy día. Porque Abraham fue el primer hombre que fue justo. Dice, viendo que vivía totalmente por la fe y con obediencia. Dios no lo desamparó y tampoco a sus descendientes. Nunca le faltó nada. En algún minuto los judíos, sabemos del holocausto nazi y todo el tema, pero en general los judíos son un pueblo súper próspero. O sea, la cantidad de científicos y premios Nobel judíos es impresionante. Las fortunas más grandes del mundo están en manos de los judíos. Porque hubo una promesa sobre Abraham. Los músicos más destacados del mundo entero son judíos. Sí, en toda la área. Salmo 34, 17. Vamos a leer un texto y ya nos queda poquitito. El Salmo 34, 17. ¿Quién lo tiene ya? Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Claman los justos, claman los justos. Tiene mucha relación con lo siguiente. Tengo un testimonio de unos amigos que son cristianos y tenían un problema tremendo con una casa que tenían en herencia. Y la casa la tenían ocupada otras personas y no le pasaban la casa bajo ningún punto. ¿Ya? Ya llevaban harto rato, varios meses, casi un año, con el problema de la casa, no los podían sacar. Y en algún minuto nos juntamos y nosotros les decíamos, oye, aquí es tema de oración, hay que orar, hay que clamar al Señor, clamen juntos, oren todos los días por este tema. Ya, el tema de fondo, ¿cuál? El final es que hace unos días me llaman y me dice, ¿sabes qué? Salió el tema. Se fueron, de un día a otro se fueron, nos dejaron la casa. Y él me hizo una observación, me dijo, llevamos 2 meses orando y clamando al Señor todos los días con mi esposa. La oración, clamar, estar juntos en unión, en matrimonio sobre todo, es poder de Dios. Y aquí está claro, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Hay un texto en Lucas 18, 1, 8. Marisa, tú ahora. A ver si lo pillas. Lucas 18, 1, 8. Es una parábola. Del 1 al 8. ¿Sí? Ya. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda
cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Claramente el Señor nos habla de hacernos justicia, también de que nosotros somos justos a través de Cristo. No hay mérito nuestro, sí que tiene que haber voluntad nuestra de querer ser obedientes. Estamos claros, ¿cierto? Porque perfectos nuevamente no somos, pero sí tenemos que tener el carácter suficiente para decirle no al pecado. En algún minuto a lo mejor nuestro carácter puede fallar, puede salirse de lo que debe ser, pero tenemos abogado en Cristo. Y así nos mantenemos en el espíritu de la ley, que es vida, el espíritu de vida. Amén. Tú eres parte de los escogidos, de los elegidos de Dios, ¿ya? Cuando tu perfil se considera el de un elegido, cuando eres fiel y obediente a Dios. Tu perfil, tu vida se considera fiel a Dios cuando tú estás sometido a Él y eres obediente. Puede que sea justo, pero todavía tienes que hacer tu parte. Es lo que decimos. Tenemos que hacer nuestra parte. Depende de nosotros muchas cosas. El avance depende. El Señor pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Y Él ha puesto el deseo de hacer cosas en nuestra vida. Si vienen ideas a tu corazón, deseos, ganas, hazla, porque es parte de lo que Dios quiere hacer y bendecirnos a través del cuerpo. Todos no tenemos los mismos deseos, porque todos estamos destinados a hacer cosas distintas. ¿Ya? Pero es necesario que podamos despertar a eso, porque hay gracias en medio nuestro que tienen que ser reconocidas, tienen que ponerse al servicio nuestro, de la iglesia, digo, y que vienen a través de la obediencia. Amén. Eso. Vamos a terminar orando. Padre, te agradecemos por lo que tú has compartido en este día, te agradecemos por la palabra, por lo que tú haces en nuestra vida. Señor, te brindamos un reconocimiento porque a través del sacrificio que hiciste, Señor, nos cambiaste de ley. Señor, nos trajiste desde la muerte, desde el pecado, de la ley del pecado y de la muerte, a la ley, Señor, del Espíritu de vida, en Cristo Jesús. Te agradecemos por eso y te honramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.